Efesios 6, 17 al 19. La espada, espada de ataque, corta de combate cuerpo a cuerpo, que figuradamente representa la rema de Dios. La espada del Espíritu, que es palabra, rema de Dios, tomad, recíbanla con obediencia para hacerla. Tomad esa palabra específica para este momento, mediante toda oración y petición, orando en todo tiempo, tiempo oportuno, en el Espíritu. En estos versículos, en griego, orar es una oración de cuerpo dirigida a Dios como súplica, ruego, hablada en voz alta, compartida, de palabra de Dios escrita, específica para ese momento o situación. Así, el Señor y su palabra están en medio nuestro y son el centro de cada reunión para pastorearnos y apacentarnos como iglesia. Tomen, reunidos, tomen esa palabra a través de toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu y para ello velando con toda perseverancia. En griego dice que necesitamos velar, estar alerta, persistir en una vida de oración sin cesar. El Señor Jesús le responde a Satanás con la espada del Espíritu en Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra rema que sale de la boca de Dios. Esta manera de orar leyendo la palabra específica es orar en nuestro espíritu regenerado, es orar en el Espíritu Santo que se ha hecho uno con nuestro espíritu. Mateo 10, 34 al 36. El Señor Jesús profetiza: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El Señor Jesús asegura en Juan 15:7: si permanecéis, persisten y viven en mi espíritu, y mis palabras, rémata, permanecen en ustedes. Rémata son sus palabras específicas y oportunas para cada momento, palabras aplicadas con las que nos va guiando el Señor en su camino como su iglesia, y que su Espíritu nos traerá a la memoria para que la escudriñemos y pongamos por obra en ese tiempo de necesidad.
Cada rema da una enseñanza aplicada de la palabra escrita para responder o cumplir en una determinada situación. En base a esa enseñanza específica, hemos de proceder según la voluntad de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras, rémata, permanecen en vosotros, pedid, suplicad, rogad como uno inferior a aquel que es superior y poderoso, a quien se le hace la petición. Pedid todo lo que queráis y os será hecho, se les concederá. Cuando oramos y pedimos leyendo sus palabras escritas, somos uno con el Señor y Él ora en nuestra oración. Cuando leemos orando, el Señor mismo nos santifica, nos purifica por medio de su palabra. Judas 17. No solo tengamos presente la rema actual, sino también las rématas pasadas. Amados, tengan memoria, recuerden las palabras que antes fueron dichas por los enviados de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra rema, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Cuando dice en Éxodo 30, 18 al 21, purificándola por el lavacro, en el lavacro los sacerdotes se lavaban de toda contaminación terrenal. Ahora, el lavacro para nosotros es orar leyendo sus palabras tal como están escritas para ser santificados y lavados de toda contaminación. Este lavamiento del agua en la palabra, el agua de vida, nos lava de las imperfecciones de la vida natural de nuestro viejo hombre, tales como manchas, arrugas y cosas semejantes, a fin de que seamos una iglesia santa y sin defecto. Pero también tenemos interpretaciones privadas de la palabra sobre la oración que tergiversan la Escritura. Por ejemplo, en Santiago 5:16b, cuando dice: la oración eficaz del justo puede mucho, del Reina Valera 60, la oración del justo es poderosa y eficaz, de la NBI. Si no se considera el contexto y la suma de las palabras, se interpreta mal, dando a entender que la oración tiene poder. También entienden y enseñan mal que Elías tenía mucho poder en sus oraciones.
En Santiago 5, 17 y 18 dice: Elías era hombre sujeto a debilidades humanas, semejantes a las nuestras, y oró conforme a Primera de Reyes 17, 1 al 7, que dice: Y vino palabra de Jehová a Elías, pues no oraba, ni hablaba, ni hacía por su propia cuenta, sino lo que Dios le había dicho. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró conforme a lo que Dios le había dicho, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. También al orar la rema, podemos hacer repetir a la congregación las palabras de Dios o conforme a ellas. Pero cuidado, porque el Señor Jesús nos manda en Mateo 6, 7 y 8, al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles. No repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, porque ellos se imaginan que por su palabrería serán oídos, que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Por tanto, no sean como ellos. Mateo 12, 35 al 37. El Señor Jesús nos advierte: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra rema ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Juan 6, 63. Las palabras que el Señor Jesús nos ha hablado son espíritu y son vida. Por eso, cuando oramos su palabra, nos llenamos del espíritu y vida. Nuestro Señor Jesucristo nos da sus palabras oportunas para alimentarnos y crecer como su iglesia. Para ministrar Cristo a otros, para ministrarles palabras que son espíritu y son vida, se requiere primero que nosotros mismos seamos nutridos con esas palabras de fe. Primera de Pedro 2, 2 y 3. Nosotros deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y por ella crecemos para salvación. Amén.